El campesino que ayudó a un anciano bajo la lluvia, sin saber lo que llevaba en las manos. Si te gustan las historias que te aprietan el pecho, te levantan la fe y te dejan una lección bien clara, quédate hasta el final. Y si desde ahorita sientes que esta historia te va a tocar, deja tu like y suscríbete, porque aquí no contamos cuentos, contamos señales. En San Mateo del Llano, cuando llueve no cae bonito. No es de esas lluvias que nomás mojan y ya. Aquí el agua baja con viento, con tierra, con frío, como si el cielo estuviera sacudiendo una cubeta encima del pueblo. Las calles se vuelven lodo, los techos de lámina cantan fuerte, y la gente se mete a su casa con la idea de aguántate que ya pasará. Pero hay días que la lluvia no solo moja la ropa, también moja el ánimo. Ese día el cielo amaneció gris desde temprano, como si no hubiera salido el sol. Y Tomás, un campesino de manos agrietadas y espalda curtida, ya andaba de pie antes de que cantara el gallo. No por gusto, la milpa no espera, y aunque el temporal venía pesado, él tenía que ir al potrero a revisar una cerca que se había aflojado por los últimos vientos y ver si el canalito de agua no se estaba desbordando hacia la parcela. Tomás no era hombre de muchas palabras. Era de esos que no hacen promesas grandes, pero cumplen las pequeñas. Vivía con su esposa, Elvira, y con su hijo, Iñaki, un muchachito de 14 que ya traía la mirada seria de los que han visto cómo cuesta ganarse el día. No eran ricos, pero tampoco eran de corazón mezquino. Tenían poco, sí, pero en esa casa siempre había una tortilla para compartir, aunque fuera la última. ¿De veras vas a salir con este aguacero?, le dijo Elvira, apretando el rebozo en los hombros mientras veía cómo el agua resbalaba por la ventana. Tomás se amarró el impermeable viejo, de esos que ya no repelen el agua, nomás la administran. Nomás voy y vuelvo. Si la cerca se cae, luego se nos mete el ganado del don Hilario y ahí sí nos va peor. Elvira suspiró y le puso en la mano un pedazo de pan envuelto en servilleta. Llévate esto y no te me hagas el valiente. Si ves que se pone feo, te regresas. Tomás asintió. No de esos sí, mi amor, dulces, sino de esos sí secos que son promesa. Salió al camino con las botas hundiéndose en el lodo. La lluvia le pegaba en la cara como agujitas frías. El monte, a los lados, parecía más oscuro, más cerrado, como si las ramas se hubieran juntado para mirar. Y el sonido del agua, ese ruido constante que no te deja pensar, que te empuja hacia adentro, a tus preocupaciones. Caminó un buen tramo hasta llegar a la veredita que cortaba hacia el potrero. Ahí el agua bajaba con fuerza, formando arroyitos que antes no existían. Y en una curva donde crecía un mezquite grande, lo vio, un anciano, no sentado cómodo, no esperando un aventón. No, estaba de pie, encorvado, con un gabán empapado que se le pegaba al cuerpo. Temblaba. Y en las manos llevaba algo envuelto, apretado contra el pecho, como si fuera lo único que le daba calor. Tomás frenó en seco. Primero pensó, ¿qué hace este señor aquí con este temporal? Luego pensó lo otro, lo que la gente piensa y casi nadie dice. ¿Y si es trampa? Porque el miedo también vive en los pueblos. Y aunque San Mateo del Llano era chico, los cuentos de asaltos en la carretera ya habían llegado como plaga, pero Tomás vio una cosa que le bajó todas las dudas. El anciano no tenía mirada de maña, tenía mirada de cansancio, de esos ojos que no piden pero suplican. «¿Está bien, tata?», gritó Tomás, acercándose despacio para no espantarlo. El anciano tardó en responder, como si la voz se le hubiera quedado atorada con el frío. No sé», balbuceó. «Me perdí». Tomás le vio los labios morados, las manos temblorosas. Y lo que traía envuelto no se alcanzaba a ver. Era un bulto pequeño, pero pesado por la forma en que lo cuidaba. «¿De dónde viene?», preguntó Tomás. «Del camino viejo. Iba pa' San Mateo». El anciano tragó saliva.
Pero la lluvia, y mis ojos ya no ven igual. Tomás miró alrededor. La vereda, con el agua, se estaba borrando, y el aire cortaba. «Véngase conmigo, lo llevo al pueblo. Aquí se va a enfermar». El anciano apretó más el bulto, casi con miedo. No puedo soltar esto». Tomás levantó las manos, calmado. «No se preocupe, no le voy a tocar nada. Nomás quiero que no se me muera aquí». El anciano lo miró como buscando mentira, como probando el alma del otro, y al final asintió, muy leve. Tomás lo tomó del brazo, sintió lo liviano que estaba, como si ese cuerpo ya llevara años gastándose. «Despacio, Tata, despacio». Caminaron hacia el pueblo. La lluvia les pegaba de lado. El anciano se resbalaba. Tomás lo sostenía firme, sin jalonearlo, como quien sabe que la dignidad de un hombre se rompe fácil cuando lo tratas como carga. Cuando por fin llegaron al borde del pueblo, Tomás cambió el rumbo. En vez de llevarlo directo al centro, lo llevó a su casa, no por querer hacerse el héroe, sino porque sabía algo. En casa de Tomás había lumbre. Elvira abrió la puerta al oír el golpe y se asustó al verlos. «Jesús bendito, ¿y este señor?» «Se lo encontró la lluvia. Está temblando. Hay que darle algo caliente». Elvira, sin preguntar más, hizo lo que hacen las almas grandes, actuó. Metió al anciano, lo sentó junto a la estufa, le puso una cobija encima. Iñaki, que estaba adentro, se quedó mirando el bulto en las manos del viejo, con curiosidad. «¿Qué trae ahí, abuelo?», se le salió decir. El anciano lo apretó. «Nada, nada que te importe, muchacho». Tomás le dio un codazo leve a Iñaki, como diciéndole «respeta». El muchacho bajó la mirada. Elvira puso agua a calentar. Tomás le quitó al anciano el gabán con cuidado, sin invadirlo. Le ofreció una taza de café de olla. «Tome, esto le va a devolver el alma tantito». El anciano bebió despacito y con cada trago le volvía un poco de color a la cara. «Gracias», murmuró. «Yo ya pensé que ahí me quedaba». Tomás se sentó enfrente con las botas todavía chorreadas. «¿Cómo se llama, Tata?» El anciano dudó. «Me dicen Don Aurelio». Iñaki frunció el ceño, como si ese nombre le sonara de algún lado. «¿Tiene familia en el pueblo?», preguntó Elvira, sirviendo un plato con frijoles y un par de tortillas. Don Aurelio tragó saliva, la mirada se le fue al suelo. «No, familia, ya no». Tomás no insistió. «En el rancho uno aprende que hay dolores que no se deben escarbar». «Pues coma, Tata. Aquí no lo vamos a dejar que se vaya con el estómago vacío». El anciano comió como quien llevaba días sin probar algo caliente, pero no soltó el bulto. Lo tenía sobre las rodillas, envuelto en una tela oscura, y eso, aunque no lo dijera, llenó el cuarto de una tensión rara. Pasó un rato. Afuera la lluvia seguía brava. El viento hacía chillar una lámina del patio. Tomás pensó que, en cuanto se calmara, llevaría al anciano con alguna autoridad o con el padre de la iglesia, para ver dónde podía quedarse. Pero en eso se escuchó un carro frenar de golpe afuera, luego otro, y luego voces. «¡Por aquí se fue!», gritó alguien. Tomás se paró, alerta. Elvira apagó tantito la lumbre como por instinto, como si el ruido fuera peligro. Iñaki se asomó por la rendija de la ventana. «Papá, hay camionetas». Tomás sintió un nudo en el estómago. En el pueblo las camionetas no llegaban así nomás, y menos con lluvia. Don Aurelio, al oír las voces, se puso pálido otra vez, y por primera vez apretó el bulto con desesperación. «No, no», susurró. «Ya me encontraron». Tomás lo miró fijo. «¿Quiénes son?». El anciano tragó saliva. «Gente que no viene a dar abrazos». Las puertas de camionetas se cerraron con golpe, pasos en el lodo, y luego tocaron la puerta. Pero no fue un toque amable, fue un golpe que exigía. «Abra», una voz gruesa. «Sabemos que está aquí adentro».
Elvira se llevó la mano al pecho. Tomás sintió la sangre subirle a la cabeza, pero no se dejó dominar. Miró al anciano. «Tata, dígame la neta, ¿qué está pasando?» Don Aurelio cerró los ojos, como si se rindiera. «Traigo algo que no debía tener, pero no era para mí, era para corregir un daño». Tomás apretó la mandíbula. Afuera volvieron a golpear. «¡Ábrale, señor!» La voz sonaba ya impaciente. «No se meta en broncas». Tomás respiró hondo. Se acercó a la puerta sin abrir. Habló fuerte, firme. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué andan buscando?» Del otro lado se oyó una risa seca. «Nomás venimos por un viejo que se nos escapó. No le conviene esconderlo». Tomás miró por la rendija. Vio hombres con capuchas, con chamarras negras, con botas. No eran del pueblo. Sus caras traían esa dureza de gente que ya no siente. Elvira temblaba. «Tomás», susurró, «no». Iñaki apretó los puños. Tomás se dio media vuelta y miró a don Aurelio. «Tata, ¿qué trae en las manos?» El anciano respiró como si por fin sacara algo del pecho. «Traigo pruebas». Y en esa palabra Tomás sintió que se le acomodaban algunas cosas. Porque en México la palabra pruebas pesa, puede salvar o puede condenar. ¿Pruebas de qué? Don Aurelio abrió tantito la tela. Tomás alcanzó a ver un folder envuelto en plástico, papeles, una memoria USB y un librito chiquito como de notas. Todo apretado contra el pecho, como tesoro. «De lo que le hicieron a mi hijo», susurró, «y de lo que le han hecho a muchos». Tomás sintió escalofrío. Afuera, otro golpe, más fuerte. La puerta vibró. «Última vez, abra o tumbamos». Tomás volteó hacia la casa, hacia su esposa, hacia su hijo, hacia el anciano mojado y tembloroso. Y en su mente apareció esa pregunta que a veces Dios pone en el camino. ¿Qué tipo de hombre eres cuando nadie te está viendo? Tomás caminó hacia el anciano. «Tata, escúcheme. Si esa gente lo agarra, lo mata. Y si entra aquí, nos puede hacer daño a todos». El anciano lo miró con resignación. «Yo no quería traerle problemas». Tomás apretó el puño. Luego lo soltó. «No es que usted quiera, Tata. Es que la vida a veces se mete por la puerta sin pedir permiso». Iñaki, con voz temblorosa, habló. «Papá, ¿qué vamos a hacer?» Tomás miró a su hijo. «Lo que se debe». Se escuchó un crujido. Estaban empujando la puerta. Tomás reaccionó rápido. «Elvira, llévate al Tata al cuartito de atrás. Mételo en el ropero viejo donde guardamos los costales. Tápalo con lo que sea. Iñaki, apaga la luz de la sala. Y tú», miró a su esposa, «no hagas ruido». Elvira abrió los ojos, asustada. «Tomás, nos van a matar». Tomás le sostuvo la mirada. «Si no lo hacemos, lo matan a él, y luego quién sabe qué nos pase igual. Hazme caso». Elvira, llorando bajito, tomó al anciano. Don Aurelio se levantó como pudo, sin soltar el bulto. Se fueron al cuartito. Tomás se acomodó frente a la puerta, respiró hondo y esperó. Un golpe más. La chapa vibró. Tomás abrió. Afuera, la lluvia les caía encima. 3 hombres al frente, uno atrás, con un radio. El de adelante tenía los ojos fríos. «Buenas noches, patrón», dijo con sarcasmo. «Venimos por un viejito que se nos perdió. Dicen que usted lo vio». Tomás se hizo el sorprendido, pero sin actuar de más. «¿Un viejito? Con esta lluvia cualquiera se pierde, pero aquí no ha entrado nadie». El hombre sonrió, sin humor. «No se haga. Lo vimos venir para acá». Tomás encogió los hombros. Pues se equivocaron. El hombre dio un paso intentando ver adentro. «Me deja pasar». Tomás se plantó en la entrada. No levantó la voz, nomás se puso firme. «Mi casa es humilde, pero es mi casa, y no acostumbro dejar entrar desconocidos armados». El hombre soltó una risita. «Mire qué valiente». Tomás sintió que le temblaban las manos, pero no se movió.
No es valentía, es respeto. Si busca a alguien, vaya con la autoridad. El hombre ladeó la cabeza. Autoridad, hizo una señal de atrás. ¿Oíste? Dice que vayamos con la autoridad. Los otros se rieron. Tomás vio el peligro claro. Esos hombres no venían a negociar. El hombre volvió a acercarse, ahora más cerca, oliendo a alcohol y lluvia. Le voy a dar una oportunidad, señor. Si el viejo está ahí, entréguelo y ya. Si no, miró hacia adentro. Su familia puede salir lastimada. Tomás sintió una rabia seca. No de gritos, sino de esa rabia que te pone la sangre pesada. No meta a mi familia, dijo con voz baja, pero dura. Aquí no. El hombre se quedó quieto un segundo, como midiendo. Luego sacó una linterna y la apuntó hacia adentro. Intentó meterse. Tomás le cerró el paso con el cuerpo. El hombre lo empujó. Tomás cayó medio paso atrás, pero no se quitó. Y en ese momento se escuchó un sonido que cambió la escena. Una sirena a lo lejos, tenue, pero real. Los hombres se voltearon. ¿Qué es eso?, dijo uno. Tomás no dijo nada, pero por dentro sintió una chispa. Iñaki había hecho algo. Porque mientras Tomás hablaba en la puerta, Iñaki, sin que nadie lo viera, había agarrado el celular viejo, que apenas agarraba señal, y marcó al único número que su papá le había dicho que era, por si un día de verdad se pone feo. El comandante de la municipal, un primo lejano de Elvira. La sirena se acercaba. Los hombres se inquietaron. «Vámonos», dijo el de atrás con el radio. «No vale la pena aquí». El jefe escupió al suelo. «Esto no se queda así». «El señor», le dijo a Tomás, acercándose para que solo él escuchara. «Los héroes se mueren rápido». Tomás lo miró fijo. «Y los cobardes también», respondió sin pensar. El hombre lo empujó otra vez, fuerte, y se dio vuelta. Corrieron hacia las camionetas. En cuestión de segundos se fueron, dejando el lodo revuelto. Tomás cerró la puerta y se recargó un instante, respirando como si le hubieran sacado el aire. Elvira salió corriendo del cuartito con el anciano, llorando de alivio. Se fueron. Iñaki estaba pálido, pero con los ojos encendidos. «Papá, yo llamé». Tomás se le acercó y lo abrazó fuerte, sin decir nada al principio, porque a veces un abrazo es lo único que te salva del temblor. Minutos después, llegaron 2 patrullas, y detrás una camioneta blanca sin logos. Bajaron 2 municipales, y con ellos un hombre con impermeable fino, de esos que no compras en el tianguis. Traía una carpeta bajo el brazo y mirada seria. «Buenas noches», dijo el hombre. «¿Aquí está don Aurelio?» Elvira y Tomás se miraron. Tomás dio un paso al frente. «¿Y usted quién es?» El hombre mostró una credencial rápido, sin presumirla. «Fiscalía Estatal. Venimos por él, nos avisaron». Don Aurelio respiró hondo, se levantó como pudo, y por primera vez desde que llegó, sus ojos se llenaron de una tristeza vieja. Ya no hay vuelta atrás», murmuró. Tomás se acercó. «¿Qué es todo esto, tata?» Don Aurelio lo miró con gratitud y dolor. «Mi hijo trabajaba en una obra grande, una constructora fuerte. Descubrió cosas, pagos, extorsiones, gente desaparecida. Y un día no volvió». Elvira se tapó la boca. Don Aurelio apretó el bulto. «Yo no tenía dinero, no tenía poder, nomás tenía terquedad. Me metí donde no debía, pregunté donde no se pregunta, y un hombre bueno me ayudó a juntar esto». Tocó el folder. Pruebas, nombres, lugares. Tomás tragó saliva. ¿Y esos hombres? El anciano bajó la mirada. «Los que cuidan que la verdad no salga». El hombre de fiscalía habló, serio. «Don Aurelio iba a entregarnos esto hoy. Lo perdimos en el camino por la lluvia. Trae evidencia clave para una investigación grande». Tomás sintió que el corazón le pegaba en el pecho.
Esa casita humilde había sido por unas horas el punto donde se jugaba algo más grande que ellos. ¿Y por qué venía solo?, preguntó Iñaki con coraje. El hombre de fiscalía apretó los labios. Porque a veces uno no puede confiar en nadie. Don Aurelio miró a Tomás con ojos húmedos. Yo pensé que la gente ya no ayudaba. Pensé que todos estaban asustados o vendidos. Pero usted me levantó del lodo como si yo fuera su padre. Tomás bajó la cabeza, incómodo. No más hice lo que cualquiera... Don Aurelio lo interrumpió, firme, con una voz que ya no temblaba tanto. No cualquiera. Muchos miran y siguen. Pocos se detienen. El hombre de fiscalía extendió la mano. Don Aurelio, vámonos. No podemos quedarnos. El anciano asintió. Pero antes de salir, miró a Elvira y a Iñaki. Que Dios les pague, hijos, porque ustedes no saben lo que hicieron hoy. Y entonces pasó algo que Tomás nunca olvidó. Don Aurelio metió la mano al bulto, sacó un objeto envuelto en un trapito aparte y se lo dio a Tomás. «Tome». Tomás lo abrió tantito. Era un rosario viejo, pero no de plástico. Era de madera oscura, gastada por dedos que han rezado mucho. Y colgaba una cruz pequeña, sencilla. Tomás se quedó confundido. «No, tata, no se moleste. Yo no...» El anciano lo miró con ojos brillosos. «No es pago, es señal. Ese rosario era de mi hijo. Lo traigo desde que desapareció. Y hoy siento que Dios me lo prestó para encontrar otro corazón». Elvira lloró. Tomás sintió un nudo en la garganta. «Pero, ¿por qué me lo da?». Don Aurelio apretó los labios. «Porque cuando uno se mete en la verdad, necesita fe. Y usted hoy se metió, aunque no lo supiera». Tomás se quedó callado. Los hombres se prepararon para salir. La lluvia ya estaba bajando un poco, como cansada. Antes de cruzar la puerta, el fiscal volteó. «Señor Tomás, ¿cierto?». Tomás asintió. «Lo que hizo hoy fue valiente y peligroso. Le recomiendo no hablar de esto con nadie, ni con el vecino ni con el compadre. Nadie». Tomás tragó saliva. «¿Y ellos?», preguntó señalando hacia donde se fueron las camionetas. El fiscal lo miró serio. «Si eran quienes creemos, quizá regresen a buscar lo que no encontraron». Elvira se puso pálida. Tomás apretó el rosario. «¿Y qué hacemos?». El fiscal respiró hondo. «Nosotros vamos a mover a don Aurelio y a ustedes les vamos a asignar vigilancia unos días. Pero también le digo algo», bajó la voz. «A veces Dios protege a los que hacen lo correcto, incluso cuando el mundo parece no hacerlo». El hombre se fue, la puerta se cerró y en la casa quedó un silencio raro. No de paz completa, sino de esos silencios que traen conciencia. Iñaki rompió el aire. «Papá, ¿y si regresan?». Tomás se sentó en la silla todavía empapado. Miró el rosario en su mano y luego miró a su hijo. «Si regresan, vamos a seguir haciendo lo correcto. Con miedo, sí, pero sin traicionar lo que somos». Elvira se arrodilló junto a la estufa y se puso a rezar bajito, como si cada palabra fuera una pared. Esa noche, Tomás no durmió. Cada ruido del viento le sonaba a pasos. Cada gota al caer le parecía un golpe en la puerta, pero en medio del miedo había algo nuevo, una certeza. Porque Tomás entendió que la lluvia de ese día no había sido casualidad, que Dios a veces te pone pruebas así, envueltas en lodo, temblorosas, con manos viejas y un bulto apretado al pecho, y te pregunta sin hablar, ¿lo ayudas o volteas la cara? Pasaron los días. La noticia no salió en el pueblo como chisme, salió como susurro. Se empezaron a ver patrullas rondando, se empezó a sentir raro, como cuando el agua está calmada, pero sabes que hay corriente por debajo. Tomás siguió trabajando, porque el campo no se detiene, pero ahora, cuando caminaba por la vereda, ya no solo veía la milpa, veía el camino como lugar sagrado.
como sitio donde uno se encuentra con decisiones. Una tarde, una semana después, llegó una camioneta blanca a su casa. Bajó el mismo fiscal, pero esta vez sin prisa. «Buenas tardes, Tomás». Tomás se limpió las manos en el pantalón. «¿Qué pasó?». El fiscal lo miró. «Don Aurelio está a salvo, y gracias a las pruebas…» Se giraron órdenes. «Se están moviendo cosas». Tomás sintió un alivio que le aflojó el pecho. «¿Y el hijo?». El fiscal bajó la mirada. «Todavía no lo encontramos, pero esto abre puertas. Y a veces la verdad tarda, pero llega». Tomás apretó el rosario en su bolsa, como si fuera su ancla. «¿Y nosotros?», preguntó Elvira desde la puerta nerviosa. El fiscal respiró. «A ustedes les debemos mucho, y también les debo decir la neta, los hombres que vinieron ese día, ya los identificamos, andan huyendo, pero pueden buscar desquitarse». Iñaki salió, serio. «¿Entonces qué?». El fiscal miró al muchacho. «Entonces no se suelten. No se crean invencibles, pero tampoco se crean derrotados. Y cualquier cosa, me llaman». Dejó un número en un papel, lo dobló y se lo dio a Tomás. Antes de irse, el fiscal miró la casa humilde, la estufa, el patio lleno de charcos. «En este país hay gente con dinero y con armas, pero lo que ustedes tuvieron ese día, casi nadie lo tiene». Tomás no dijo nada, nomás lo vio irse. Esa noche Tomás se sentó con su familia, puso el rosario sobre la mesa. «Miren», dijo, «yo no sé qué vaya a pasar mañana, pero esto me recuerda que no estamos solos y que el miedo no manda si uno decide que no mande». Elvira lo miró con ojos cansados pero firmes. «Yo tuve miedo, Tomás, mucho». Tomás asintió. «Yo también, pero ¿sabes qué? Sentí que si ese anciano se quedaba ahí afuera, Dios me lo iba a cobrar en la conciencia el resto de mi vida». Iñaki bajó la mirada. «Yo pensé que ser hombre era no tener miedo». Tomás lo corrigió, suave. «Ser hombre es tener miedo, y aún así hacer lo correcto». Pasó el tiempo. El pueblo volvió a su ritmo. La lluvia se fue. La milpa levantó. La vida siguió. Pero Tomás ya no fue el mismo, porque un día, bajo la lluvia, ayudó a un anciano sin saber lo que llevaba en las manos. Y ese sin saber fue lo más puro de todo, porque no lo ayudó por interés. Lo ayudó porque su corazón se lo pidió, y esa es la diferencia entre los que cambian el mundo y los que nomás lo miran pasar. A veces, Dios no te manda ángeles con alas. Te manda ancianos temblando en un camino, con pruebas envueltas en plástico, y te mide el alma con una pregunta simple. ¿Te detienes o sigues? Y si tú que estás escuchando esta historia llegaste hasta aquí, quiero decirte algo con respeto. Tal vez hoy no te tocó un anciano bajo la lluvia, pero la vida siempre te pone a alguien en el camino. Un vecino que necesita, un desconocido que pide, un familiar que calla su dolor. No subestimes lo pequeño, porque lo pequeño cuando se hace con fe se vuelve enorme. Y ahora dime ¿tú qué habrías hecho si abres la puerta y afuera hay hombres amenazando y adentro hay un anciano que solo confió en ti? Te leo en los comentarios. Si esta historia te dejó algo adentro, aunque sea una cosquillita en el pecho, regálame un like para que más gente la encuentre. Compártela con alguien que necesite recordar que todavía existen personas buenas en este mundo. Y suscríbete al canal, porque aquí seguimos contando historias que no son casualidad, son lecciones y a veces hasta milagros disfrazados de lluvia.